Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. Aprendiendo con Jesús, Jesús que viene con nosotros, queridos niños, y que nos va a enseñar tantas cosas lindas. Y siempre tenemos, siempre un tema que Jesús nos quiere hablar, que nos quiere decir, que nos quiere formar, aprender. Eso significa catequesis, queridos niños, formarnos, conocer, saber lo que Dios quiere de nosotros. Muy bien, el tema del día de hoy. El tema del día de hoy es el amor a los hermanos. El amor a nuestros hermanos, el amor a cada uno de nuestros amiguitos, el amor a las personas que están a nuestro lado. Qué lindo este tema. Tenemos que amarnos los unos a los otros. Tenemos que amarnos así como Jesús nos invita, queridos niños, a amarse los unos a los otros. Y bueno, queridos niños, mucha atención, porque ahora vamos a escuchar la palabra de Dios desde la Biblia. Vamos a escuchar lo que Dios nos pide desde la Biblia, desde su palabra, que nos va a enseñar y nos va a decir tantas cosas lindas. Escuchemos con mucha atención, queridos niños, y estemos preparados para aprender lo que Él nos dice en su palabra. Escuchamos a nuestras compañeritas que nos leerán la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha: vengan, benditos de mi Padre, y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y ustedes me dieron de beber, fui forastero y ustedes me recibieron en su casa, anduve sin ropas y me vistieron, estuve enfermo y fueron a visitarme, estuve en la cárcel y me fueron a ver. Entonces los justos dirán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos, o sin ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? El rey responderá: en verdad les digo, que cuando lo hicieron a alguno de los más pequeños de estos de mis hermanos, me lo hicieron a mí. Dirá después a los que están a la izquierda: malditos, aléjense de mí, y vayan al fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, era forastero y no me recibieron en su casa, estaba sin ropa y no me vistieron, estuve enfermo y encarcelado y no me visitaron. Estos preguntarán también: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, desnudo o forastero, enfermo o encarcelado y no te ayudamos? El rey les responderá: en verdad les digo, siempre que no lo hicieron a alguno de estos más pequeños, ustedes dejaron de hacérmelo a mí. Y estos irán al suplicio eterno y los buenos a la vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor, porque en tu palabra entendemos y sabemos tantas cosas que nos vas enseñando. Y así como nos vas enseñando, Jesucito, nosotros también hoy nos empeñamos y queremos hacer las cosas más y más y más lindas para ofrecer también nuestra propia vida por los demás, es decir, ese amor a nuestro prójimo. Tengan ahí su Biblia, tengan su cuadernito, queridos niños, porque nosotros vamos a volver enseguida para escucharle a Jesucito todo lo que nos quiere enseñar en el día de hoy. Volvemos enseguida con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano.
Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tomen estas frutas, por favor. Infortunadamente se nos acabó el agua. Aún tenemos agua en nuestras alforjas. ¿Hacia dónde van? Vamos a Cafarnaún, donde Jesús de Nazaret. Vive en el lago, con los pescadores. Para allá vamos también. ¿Por qué razón lo quieren ver? ¿No has visto a mi hijo? Él está paralítico y quiero que Jesús lo toque y lo sane. ¿Y ustedes por qué lo quieren ver? Le llevamos un mensaje. Que Dios los bendiga. ¿Me darás el pescado? Sí, tómalo. Pero, ¿qué quieres hacer con él? ¿Escuchaste? Jesús ha vuelto. Desde que Jesús está con Pedro, ha habido gente de toda Galilea, de Samaria e incluso de Jerusalén que ha venido a Cafarnaún. ¡Mujeres! ¡Mujeres de la casa! ¿Qué quieres, Zefir? Se lo he traído a Jesús. ¿Y por qué Zefir? ¿No lo sabías? Jesús es mi amigo. Aquí está Zefir el perezoso. ¿Y cuál es tu excusa hoy? He estado trabajando con mi padre desde el amanecer y luego fui a darle un pescado a Jesús. ¿Y entonces? Y entonces... Bien hecho. Pero esa no es razón para llegar tarde a la escuela y lo sabes. Por favor, abran paso. Déjennos pasar. Si realmente te preocuparas por tu hijo, habrías venido esta mañana como todos para ver a Jesús de cerca. Yo llegué aquí antes del amanecer. Todos queremos preguntarle. Quizás debamos esperar un poco más. No, es muy tarde. Vamos al otro lado de la casa. No hay tiempo. No, subámonos al techo.
No guardes tu tesoro en la tierra, donde la polilla lo carcoma y destruya también, y que los ladrones puedan robarlo. Guarda tu tesoro en el cielo, ya que donde esté tu tesoro, ahí también estará tu corazón. ¡Oh, miren eso! Jesús. Perdono tus pecados. ¿Qué? No, eso no puede ser. Es increíble. No puede ser. ¿Qué quiere decir? ¿Quién se cree que es? Él cree que es Dios. ¿Qué es más fácil decir? ¿Perdono tus pecados? ¿O levántate y anda? ¿Pero qué dice? Ahora que saben que el Hijo del Hombre está autorizado para perdonar los pecados en la tierra, yo le digo, levántate, toma tu camilla y anda. Mis piernas, mis piernas. ¡Oh, miren! ¡Oh! ¡Mira eso! ¡Oh! ¡Es un milagro! ¡Oh, Dios! ¡Mírenlo, ahí va! ¡Mírenlo! Está caminando. Que Dios te bendiga. Muchas gracias, Jesús. Oh, es maravilloso. Ustedes han estado buscándome por algún tiempo, ¿verdad? Sí, así es, maestro. Maestro, te tenemos un mensaje. Juan el Bautista ha muerto, por orden de Herodes. No puede ser. ¿Por qué? Cuando él nos envió a ti y le llevamos tu respuesta, ¿qué dijo de mí? Juan dijo, después de mí vendrá alguien que es mucho más poderoso que yo, y no merezco desatar la cinta de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él reunirá el trigo en el granero y quemará los restos con un fuego que no se podrá apagar. Su tarea se cumplió de acuerdo con la voluntad del Señor. ¿Qué van a hacer? ¿Nosotros? Vinimos a seguirte, Señor, si es tu voluntad. Que Dios los bendiga. Ahora síganme. Son bienvenidos. Vamos. ¡Jesús! Auxílianos, Señor, con tu poder. En el nombre de Jesús recibo libertad. Jornada de sanación y liberación. Domingo, 8 de mayo. En la parroquia San José Obrero. Senador Long, Casilillo, Villamorra. Aporte para el canal Ñandeyarañe, 20.000 guaraníes. Jesús, me estás tocando. Jesús, me estás sanando. Niños, estamos volviendo con la catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús.
y aprendiendo con Jesús, que nos trae las cosas más hermosas, y hoy con un tema muy importante que tenemos que meditar, tenemos que reflexionar y tenemos que entender lo que Él nos va regalando. Queridos niños, ¿cuál es entonces el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es el amor a los hermanos. Este amor al prójimo que necesitamos nosotros demostrar a todos. Este amor que tenemos que dar a todos nuestros compañeritos. Y escuchemos entonces, ¿en qué consiste este amor al prójimo? ¿Qué es lo que Jesús hoy nos enseña, queridos niños? Estén atentos. Jesús nos dijo, ámense los unos a los otros. El amor al prójimo, la caridad, es lo que debe distinguir a los cristianos. Si todos somos hermanos y compartimos el mismo pan de la Eucaristía, debemos amarnos unos a otros. El amor al prójimo se demuestra con los hechos, empezando por los que están más cerca. El amor se demuestra con hechos concretos en la vida cotidiana, empezando por los más cercanos. Evitar lo que les molesta, hacerles la vida más agradable, ser amables y educados, ofrecer pequeños servicios, escuchar, perdonar, etc. Son las obras de misericordia que estás leyendo al principio de cada unidad. Ese amor al prójimo es la caridad, queridos niños. Y la caridad significa que nosotros hacemos algo lindo, algo bueno por los demás. No podemos quedarnos simplemente, queridos niños, en el bla, 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 solamente hablar y decir tantas cosas, pero después nosotros no le ayudamos al compañerito, no le ayudamos a nuestro hermanito, a nuestra hermanita, a nuestra casa. O somos desobedientes en casa con mamá o con papá, o no hacemos nuestras tareas, o somos groseros. Bueno, cada uno, queridos niños, tiene que comenzar a mirarse interiormente y decir, ¿cómo estoy viviendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿En qué consiste esa caridad? La caridad es el amor que nosotros mostramos a nuestro prójimo, a los que están a nuestro lado. Vamos a seguir escuchando más lo que nos enseña hoy Jesús. El amor se demuestra con hechos concretos en la vida cotidiana, empezando por los más cercanos. Evitar lo que les molesta, hacerle la vida más agradable, ser amables y educados, ofrecer pequeños servicios, escuchar, perdonar, etc. Con los hechos concretos, queridos niños, nosotros demostramos que somos hijos de Dios, que somos personas que aman a los demás. Pero se tienen que ver los hechos concretos. Hay tantas cositas entonces, queridos niños, que el Señor nos enseña a hacer. Cosas pequeñas, pero hay que ser educados, hay que ser obedientes, hay que ser niños estudiosos y así muchas otras cosas, niños. Cada uno tiene que pensar los hechos bien concretos. Hechos concretos es lo que Jesús quiere ver. Y esa es la forma como nosotros estamos haciendo caridad. Estamos viviendo el amor al prójimo. Vamos a seguir escuchando, porque Jesús nos sigue enseñando. La Eucaristía nos lleva también a pensar en los que sufren las consecuencias de la pobreza, la marginación, la violencia, la soledad, etc. A rezar por ellos y a buscar las maneras de ayudarlos. Y se dan cuenta que recibir a Jesús en la Eucaristía nos lleva a pensar en tantas personas que están enfermas, tantas personas que viven en la pobreza, tantas personas que no tienen un techo donde cobijarse, donde dormir, tantas personas que están por las calles, tantos niños y así, queridos niños. Todo esto es porque nosotros le amamos al prójimo. Pero ¿desde dónde nos viene ese amor al compañerito, ese amor al prójimo? Solamente cuando le tenemos a Jesús en nuestro corazón. Nosotros vamos a amar al prójimo cuando Jesús entra en nuestra vida, porque desde Jesús nosotros nos damos cuenta lo que los demás necesitan, queridos niños.
Vamos a volver nosotros enseguida con nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Primer misterio gozoso, la encarnación del Hijo de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús hoy con este tema tan lindo. ¿Cuál es el tema entonces? A ver, queridos niños, ya tienen que memorizar, ya tienen que saber el tema del día de hoy. El tema del día de hoy es
el amor a los hermanos. El amor a los hermanos, y por eso les hago la primera pregunta. ¿Qué es lo que caracteriza, la característica del verdadero niño, del verdadero cristiano, queridos niños? El amor al prójimo y la caridad es lo que distingue a los cristianos. Muy bien, el amor al prójimo, la caridad, el amor que le tenemos a los demás. Si nosotros, queridos niños, no amamos a los demás, quiere decir que somos muy egoístas. Escuchen bien, queridos niños, ¿qué es lo que somos si es que no amamos a nuestros compañeritos o no amamos a las personas que están con nosotros? Somos egoístas. Y sin embargo, Jesucito hoy nos enseña y nos dice que la característica del cristiano es la caridad, es el amor al prójimo. Así hay que luchar, a empeñarse, a abrirse, a amar a los demás, queridos niños. Y vamos a la segunda preguntita. ¿Cómo podemos demostrar, queridos niños, ese amor que nosotros le tenemos al prójimo? El amor se demuestra con hechos concretos en la vida cotidiana. Con los hechos concretos, así me gusta. Hechos concretos, queridos niños, se tiene que ver. Yo no puedo solamente decir el bla, 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 hablar mucho, pero después, cuando mamita me pide que le ayude en la cocina, a lavar el patio, o si no, a arreglar mi cama, o a estudiar, o a hacer bien las cosas, o ayudarle para cuidarle a mi hermanito, a mi hermanita, entonces algunas veces, queridos niños, no le queremos hacer caso. Entonces, los hechos no se notan, los hechos no se ven. El amor al prójimo, la caridad hacia los demás, queridos niños, se notan cuando nosotros hacemos verdaderamente y nosotros podemos ver que estamos haciendo bien las cosas. Bueno, vamos a la tercera preguntita, queridos niños, que nos pide Jesús hoy. ¿En qué otra cosa, queridos niños, nos hace pensar la Eucaristía? La Eucaristía nos ayuda a pensar en las consecuencias de la pobreza, la marginación, la violencia, la soledad, etc. Muy bien, queridos niños, muchas otras cosas más. Cuando le tenemos a Jesucito, nos hace pensar que hay muchas personas que están siendo marginadas. Hay muchas personas que sufren por la pobreza. Hay muchas personas que viven en las calles. Hay muchos indígenas que no tienen un lugar donde vivir. Queridos chicos, es muy triste, pero solamente la Eucaristía, porque la Eucaristía es la presencia de Dios, es Jesús que está en nuestra vida y en nuestro corazón. Y por lo tanto nosotros tenemos que movernos para poder hacer bien las cosas. Queridos niños, fuerza, fuerza, que se note en los hechos y sobre todo porque la Eucaristía nos abre los ojos y nos hace entender que podemos hacer cosas lindas para nuestra vida, para nuestra nación, para nuestra sociedad. Nos despedimos por el día de hoy, queridos niños, y le vamos a rezar a Jesucito con la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a las que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que la bendición, queridos niños, de Jesucito y también de nuestra mamita, la auxiliadora de los cristianos, descienda sobre nuestro corazoncito, nos anime, nos entusiasme y nos dé siempre mucha alegría. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos niños, nosotros volvemos la próxima vez con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús.